Muchos pacientes reciben resultados de laboratorio con nombres complicados: factor reumatoideo, anti-CCP, ANA, eritrosedimentación, PCR, ANCA, entre otros. En este video te voy a explicar qué significan, cuándo se solicitan y por qué un resultado en sí no hace un diagnóstico. Los exámenes apoyan el diagnóstico, se interpretan con signos y síntomas, y un resultado positivo no siempre significa enfermedad. Además que tampoco un resultado negativo descarta la enfermedad. Los exámenes de inflamación, como la BCG o eritrosedimentación y la PCR, miden inflamación de forma indirecta. La eritrosedimentación puede elevarse por infecciones, enfermedades autoinmunes, cáncer, embarazo o en personas de edad avanzada. Por ejemplo, una eritrosedimentación alta nos dice que hay un proceso inflamatorio en algún sitio, pero no nos dice dónde ni por qué. La PCR es un poco más sensible que la eritrosedimentación y esta cambia más rápido. Una PCR normal no descarta ninguna enfermedad reumatológica. El factor reumatoideo es un anticuerpo solicitado y muy conocido en reumatología. Por lo general, lo solicitamos en pacientes que presentan dolor e inflamación articular. Sin embargo, es uno de los resultados más mal interpretados por los pacientes y por los médicos de atención primaria. Muchos creen que tener un factor reumatoideo positivo significa inmediatamente tener artritis reumatoidea. Pero esto no es cierto, ya que este factor reumatoideo también se puede presentar en personas sanas, especialmente a medida con lo que aumenta la edad. Además, puede salir positivo en otras enfermedades autoinmunes, en infecciones crónicas e incluso en enfermedades hepáticas. Pero por otro lado, tener un factor reumatoideo negativo tampoco descarta artritis reumatoidea. De hecho, hay ciertos grupos de pacientes con un factor reumatoideo negativo y que aún así tienen la enfermedad. Por eso, si los reumatólogos solicitamos un factor reumatoideo, no lo evaluamos con el resultado positivo o negativo, sino que lo relacionamos con los signos y síntomas del paciente. Incluso solicitamos otros análisis de laboratorio y, de ser necesario, pruebas de imágenes. Imaginémonos dos personas, ambas con factor reumatoideo positivo a mismo nivel, pero una de ellas presenta dolor e inflamación articular y la otra se encuentra perfectamente bien. Aunque el examen sea idéntico, la interpretación va a ser completamente diferente. Un factor reumatoideo positivo no significa inmediatamente que tengamos artritis reumatoidea, pero sí es una pieza perfecta para armar este rompecabezas. Y si el factor reumatoideo puede ser positivo en personas sanas, entonces surge una pregunta importante. ¿Existe algún otro anticuerpo más específico para la artritis? La respuesta es sí, y se llama anti-CCP. El anti-CCP es uno de los exámenes más útiles para confirmar artritis reumatoidea. A diferencia del factor reumatoideo, el anti-CCP es mucho más específico. ¿Y esto qué significa? Que cuando lo solicitamos a una persona que tenga signos y síntomas compatibles con la enfermedad y un anti-CCP positivo, las probabilidades de tener artritis reumatoidea es mucho mayor. Sin embargo, este resultado no debe interpretarse de forma aislada. Un anti-CCP positivo nos confirma la enfermedad, pero si un paciente no tiene signos y síntomas, realmente no nos está diciendo nada. Además, los anti-CCP pueden aparecer muchos años después de algún síntoma de artritis reumatoidea. Y también este anticuerpo es detectable mucho antes de que el paciente presente signos y síntomas. Por esto es una herramienta muy valiosa para interpretar las artritis tempranas. El anti-CCP positivo nos habla de una enfermedad mucho más erosiva y difícil de tratar a largo plazo. Esto no significa que los pacientes que tengan un anti-CCP positivo van a tener una enfermedad más grave. Realmente lo que nos avisa es que hay que tener mucho más cuidado con seguimientos estrictos para prevenir complicaciones. Por eso, cuando un paciente presenta signos y síntomas de inflamación articular, dolor en las manos, rigidez por la mañana, muchas veces solicitamos factor reumatoideo, anti-CCP y reactantes de fase aguda para poder hacer un diagnóstico. Como mensaje clave, el anti-CCP es uno de los anticuerpos más específicos para artritis reumatoidea, pero ningún resultado de laboratorio reemplaza una evaluación médica completa. Hasta ahora hemos hablado sobre los resultados de laboratorio para artritis reumatoidea, pero existe otro que nos preocupa aún más, ya que muchos pacientes llegan a la consulta con este resultado positivo muy preocupados: los anticuerpos antinucleares. Y aquí es donde empiezan los verdaderos mitos en la reumatología.
Si existe un examen que genera preocupación, probablemente sean los anticuerpos antinucleares. Muchos pacientes reciben esos resultados, revisan en internet y llegan a la conclusión que tienen lupus. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Los ANA son anticuerpos que reaccionan contra estructuras que se encuentran dentro del núcleo de la célula. Su presencia puede observarse en muchas enfermedades autoinmunes, como el lupus, el síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, dermatomiositis, entre otras más. Pero aquí está el punto más importante. Que tengas un ANA positivo no significa que tengas una enfermedad autoinmune. De hecho, muchas personas sanas pueden tener un resultado de ANA positivo sin desarrollar nunca alguna enfermedad reumatológica. Esto es especialmente en mujeres, personas mayores y familiares de pacientes con enfermedades autoinmunes. Por esta razón, el ANA no debe solicitarse como un examen de rutina, ni interpretarse fuera del contexto clínico. Cuando recibimos un resultado de ANA, no solo vemos si es positivo o negativo, también nos importa el título y el patrón. El título es la cantidad de anticuerpos encontrados en una muestra. Generalmente se expresa en dilución 1 en 80, 1 en 60, 1 en 320, 1 en 640 o 1 en 1280. En términos generales, entre más altos los títulos, más relevancia clínica le damos junto con los síntomas. Por ejemplo, una persona sana con un ANA positivo 1 en 80 sin signos y síntomas no le damos relevancia clínica. Pero si una persona presenta signos y síntomas de alguna enfermedad autoinmune y un resultado de ANA positivo 1 en 640, entonces sí amerita una evaluación mucho más profunda. Por eso el ANA nunca se interpreta de manera aislada. Además del título, también interpretamos el patrón. El laboratorio puede reportar un patrón de fluorescencia como homogéneo, moteado, nuclear, centromérico. Estos patrones nos van a orientar en ciertas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, un patrón centromérico nos orienta directamente a pensar en formas de esclerosis sistémica, mientras que otros patrones son más comunes para Sjögren o para lupus. Sin embargo, este resultado es solo una pista para una investigación mucho más amplia. Veamos un ejemplo práctico. Tengo dos personas. Una persona que presenta cansancio, caída del cabello, úlceras y tiene un resultado de ANA positivo alto. Esta persona amerita de que hagamos una evaluación médica más exhaustiva. Y la otra persona completamente sana, le solicitaron un ANA, este salió positivo, sin ningún cuadro clínico, no le damos relevancia. Pero la interpretación es completamente diferente. Por eso cuando una persona me pregunta, doctora, hicieron este examen, tengo un ANA positivo, ¿tendré lupus? La respuesta es no necesariamente. El ANA es un resultado que necesita ser evaluado junto con signos y síntomas, examen físico y otros exámenes complementarios. Y una vez que el ANA sale positivo, esto nos ayuda a buscar anticuerpos que son mucho más específicos para poder identificar con más precisión sobre qué enfermedad autoinmune se trata. Existen muchos más anticuerpos como el anti-DNA, el anti-RNP, el anti-SMIT, que los hablaremos de forma más detallada en otro video. Los exámenes de laboratorio reumatológico son herramientas útiles, pero la verdadera interpretación se hace integrándola con los signos y síntomas del paciente, ya que el laboratorio no reemplaza la valoración por el reumatólogo. Si tienes resultados del laboratorio que no entiendes, no te alarmes ni tampoco te autodiagnostiques. Consulta con reumatología para interpretarlos bajo el contexto adecuado. Si este video te ayudó, suscríbete y comparte para que más personas comprendan mejor sus exámenes de laboratorio en reumatología. Si necesitas que te ayude a interpretar algún resultado de laboratorio en reumatología, déjame en los comentarios.